Ya está en Francia el ciudadano chileno Nicolás Cepeda, quien ayer fue extraditado a ese país, acusado de asesinar a una joven japonesa con quien mantuvo una relación sentimental. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a La Cúpula. Me han pedido mucho que hablemos de este caso. Para la gente que no es de Chile, este caso es muy emblemático acá porque involucra a una persona chilena junto a la víctima que es japonesa y justamente se llevó un juicio en Francia y se acaba de llegar a la sentencia el 26 de marzo recién. Ya que tenemos un juicio finalizado, pienso que también como está en boga el tema ahora y me han pedido mucho que cubra este caso, lo voy a cubrir porque está toda la información, entonces simplemente les voy a contar todo lo que encuentro, todo lo que ya se sabe, lo que se sabe del juicio, qué pasó, la cronología del caso mismo, el contexto de quiénes eran las dos personas, la víctima y el victimario. Recordar igual que este es un caso sensible, así que como siempre ver o escuchar con discreción porque vamos a tocar temas de violencia, femicidio y eso, vamos a hablar hoy sobre el caso de Narumi Kurosaki. Antes de empezar con el episodio les agradecería demasiado que estén suscritos a este canal con la campanita de notificaciones activada para que les llegue notificación cuando suba video nuevo. Si pueden y quieren, déjenle un like a este video, coméntenlo, compártanlo y bueno, dicho todo eso, empecemos con este episodio. Partamos un poco hablando de quiénes eran las dos personas. Primero hablemos de Narumi. Narumi nació el 23 de julio de 1995, el año que nací yo, así que en julio de este año cumpliría 31 años. Medía 1,62 m y según lo que cuentan sus familiares, creció en un ambiente de harto esfuerzo. Su mamá tenía más de un trabajo y ella como estudiante tuvo muy buenas notas y muy buen desempeño académico desde chica. Se dice que su trayectoria toda su vida estuvo marcada por ir tomando decisiones y tomando caminos que mejoraran la calidad de vida de ella y su familia, y había sido aceptada en una universidad privada, pero ella optó por rendir nuevamente una prueba para poder entrar a una universidad estatal, considerando el costo que tendría para su familia. Y luego obtuvo una beca para viajar a Francia, y según su círculo, esto había sido un gran logro para ella como en su vida. Narumi llega a Francia el 26 de agosto de 2016 y llega a estudiar a la Universidad de Franco Condado en la ciudad de Besançon. Aquí toma clases de francés en el Centro de Lingüística Aplicada para luego poder incorporarse a la Facultad de Economía desde enero del 2017. Este año se van a cumplir 10 años desde que llegó a Francia en agosto, entonces llegó con 21 años y Narumi se quedó en una habitación de estudiantes como un dorm en el segundo piso de una residencia universitaria que se llama Théodore Rousseau, en el campus de la Beaulieu. No sé pronunciar en francés, discúlpenme, pero ahí Mati va a poder escribir con texto en la pantalla cómo se escribe, pero el campus de la Beaulieu. Los profesores del programa de lingüística aplicada, donde aprendió francés, describían a Narumi como una de las estudiantes más destacadas de su grupo y como que destacaban su rendimiento académico, pero también su capacidad de adaptarse en este entorno extranjero. Y según lo que se ha presentado en el juicio, Narumi tenía como objetivo proyectarse en el ámbito público en Japón. Quería trabajar como en instituciones vinculadas al sistema judicial. Y bueno, por otro lado tenemos a Nicolás Cepeda. Nicolás Humberto Cepeda Contreras nació en diciembre del año 1990. Hoy tiene 35 años. Él es el mayor de 3 hijos, tiene hermanas mellizas. Nació en Santiago, luego fue criado en Temuco. El año 2009 se tienen que cambiar de ciudad por motivos laborales del papá y se van a Antofagasta y luego a La Serena. Y desde esta época que Nicolás se acostumbra a vivir solo y hacer todo de manera independiente. Para estudiar quería vivir solo y en Santiago se vino a vivir a Las Condes y estudió Administración de Empresas, Ciencia de la Administración de Empresas en la Universidad de Chile. Salió con un 6.6 del colegio, destacaba mucho académicamente y le iba muy bien sobre todo en matemáticas. Y cuando ya sale de la universidad, el año 2014, Nicolás Cepeda viaja a Japón. Viaja a la ciudad de Tsukuba y esto para continuar sus estudios y conoce a Narumi en octubre del 2014. Ella tenía 19 años y él iba a cumplir 24 en diciembre, tenía 23. Luego comienzan una relación en febrero del 2015 y la pareja viajó a Chile el 6 de septiembre de ese año hasta el 1 de octubre y Nicolás le presenta a su familia a Narumi como su pareja.
Nicolás Cepeda termina sus estudios en Japón este año, el 2015, pero vuelve en abril del 2016 para buscar trabajo en Japón. Y Narumi termina con Nicolás, termina su relación poco tiempo después de llegar a Francia, el 6 de octubre del 2016, según declaraciones de Nicolás. Y ya en Francia, en Besançon, Narumi conoce gente nueva, incluido un tipo llamado Arthur del Piccolo, que se convierte en su nuevo novio. Hay partes donde leí que decían, varios artículos decía que Narumi termina con Nicolás cuando se va a Francia, pero lo que aparece en Wikipedia, lo que aparece como dichos directos de Nicolás es que termina oficialmente ella con él el 6 de octubre del 2016 y la relación que empieza con este tipo Arthur es un mes después, en noviembre del 2016. Pero por si alguna vez escucharon cómo termina la relación apenas Narumi se va a Francia, según Nicolás al menos, oficialmente Narumi termina con Nicolás el 6 de octubre, que sería 2 meses después de que llegó a Francia, Narumi, y un mes después empezaría esta nueva relación. Bueno, al parecer a Nicolás no le gustó que terminaran con él, no estaba de acuerdo con la decisión. Lo que se sabe es que viaja a Francia en diciembre del 2016, o sea, 2 meses después de que terminaran con él y como un mes después de que Narumi empezara su relación nueva. Esta es la cronología de lo que pasa desde la perspectiva de Narumi. Domingo 4 de diciembre del 2016. Narumi va a su clase de baile como siempre y sale a las 4 de la tarde aproximadamente de esa clase. Y en la madrugada desde este domingo 4 de diciembre hasta el lunes 5 de diciembre, como a las 3:20 de la mañana, unos 15 estudiantes, dice acá, 15 estudiantes de la residencia universitaria donde vive Narumi escucharon gritos que luego pararon. Una estudiante que estaba en esa residencia, una estudiante británica, le mandó un mensaje de texto a una amiga diciendo: tengo miedo, escuché un ruido como si alguien estuviera siendo asesinado. Otro estudiante, Nabil Drissi, salió al pasillo para ver qué estaba pasando, pero no pudo averiguar de dónde venían los sonidos. Y al día siguiente sus compañeros se preocupan porque Narumi no llega a clases, y Narumi era muy seria y responsable y eso no pasaba. El tema es que el 4 de diciembre del 2016, recordemos que Nicolás había viajado a Francia, ambos fueron vistos, habían salido a comer juntos, Nicolás con Narumi, y luego fueron vistos ingresando a la residencia de Narumi. Esto fue el mismo domingo 4 de diciembre. Durante los próximos días, cuando Narumi no aparece, la familia de Narumi y sus amigos empiezan a recibir mensajes de texto de parte de ella, mensajes de redes sociales también, y en estos mensajes supuestamente ella explicaba que tenía un problema con su pasaporte y tenía que ir al consulado de Japón, y su tarjeta de banco fue usada el 6 de diciembre para comprar un ticket de tren de Besançon, que es donde estudiaba Narumi, a Lyon, que es donde está el consulado de Japón en Francia, pero un ticket de tren solamente de ida. Sin embargo, Narumi no depende del consulado de Japón que está en Lyon, porque ahí solamente hay oficinas administrativas. Ella depende del consulado de Japón que está en Estrasburgo. Y luego se investiga en ese tren y todos los viajeros que iban en ese tren dicen no haber visto una chica como Narumi arriba del tren. Entonces acá se puede imaginar que lo que se está tratando de decir con esa información es que estos mensajes, esta historia de ir al consulado, del pasaporte que falta, de esta compra de pasaje de tren, no hacen mucho sentido y parecen ser simplemente como evidencia plantada. Empiezan a llegar más mensajes a sus familiares de parte de Narumi diciendo que tenía un nuevo novio y que se iba a ir sola. Y bueno, estos mensajes de texto, mensajes de redes sociales se detienen el 12 de diciembre. Es el 14 de diciembre cuando este Centro de Lingüística Aplicada de Besançon anuncia a la policía y ellos intervienen entrando a la habitación de Narumi a la fuerza el 15 de diciembre. Esta parte me hizo pensar mucho en cómo será vivir algo así a la perspectiva de los amigos, la familia, el círculo cercano de ella, como qué tanto uno tardaría, y también es distinto dependiendo de la edad que uno tiene y como qué tanto uno entiende el lenguaje un poco de redes sociales o mensajes de texto, porque como ustedes no sé si pensarán lo mismo, pero yo pienso, bueno, desaparece un amigo, una amiga mía, o simplemente, no sé, un día desaparece y no llega a sus clases o a su trabajo, y luego me empiezan a llegar mensajes de esa persona diciéndome que está bien y todo. ¿Qué tendría que pasar para que yo sospeche de que esos mensajes no son de esa persona? Porque claro, si alguien desaparece una semana sin avisar nada y luego me empiezan a llegar mensajes de esa persona, cualquier persona sospecharía de eso, como porque desapareciste una semana, así como mándame una foto y compruébame que eres tú, no sé, pero si alguien simplemente desaparece así como una mañana y luego ya ese mismo día te empieza a mandar mensajes, ¿cómo uno se daría cuenta que no es esa persona? Digo, como si tu amigo o amiga está secuestrado, secuestrada o lo asesinaron y fue alguien de confianza que tiene acceso a la clave de su teléfono y esa persona, el asesino o el secuestrador, es capaz de meterse a su teléfono y mandarte mensajes para hacerte pensar que está bien, ¿cómo uno se daría cuenta de que eso es falso? ¿Me entienden a lo que voy? Como siento que para
las personas de la misma edad que tienen como el mismo lenguaje de escribirse quizás se podrían dar cuenta y decir como mi amiga no escribe así, o como es muy raro que no llegue a clases y es muy raro que no me está dando una buena explicación. Como obviamente no sé, los papás quizás se demorarían más en darse cuenta. Ahora nos compartimos la ubicación todos, pero nunca lo había visto desde ese punto de vista. Como que generalmente uno sospecha, o en todos los casos que hemos cubierto, el círculo cercano de las víctimas sospechan inmediatamente porque no contestan en muchos días, pero cuando el secuestrador o el asesino es como más elaborado y planea más las cosas y tiene estas coartadas como mandar mensajes falsos, me hizo pensar mucho en eso, como cómo uno se daría cuenta. A veces los amigos más cercanos tienden a tener como esa intuición. Por ejemplo, si a mí me pasara algo así, donde toco madera, y pienso, claro, mi ubicación seguiría prendida porque la persona que logre hacerme algo, si tiene acceso a mi celular, simplemente lo va a desbloquear, lo va a seguir cargando y va a seguir apareciendo mi ubicación. Y no sé, pues el teléfono puede seguir en mi casa. Entonces, ninguno de mis amigos cercanos, mi pololo, mi familia que tiene mi ubicación se darían cuenta que hay algo raro porque está mi ubicación. Digamos en la imaginación de que ya vivo solo, porque ahora vivo con mi familia, entonces se darían cuenta que no estoy. Pero ahora que voy a vivir solo, ya la persona que me hace algo logra desbloquear mi teléfono, seguir cargándolo, entonces sigo apareciendo con la ubicación en mi casa. Probablemente la primera persona en darse cuenta sería como a mi pololo, que es el que más veo, que intentara juntarse conmigo y quizás se da cuenta que no le estoy contestando como normalmente le contestaría. Con mi pololo nos solíamos mandar como selfies todo el día por chat de WhatsApp, entonces de repente me contaría raro y alguien tiene que tener esa primera intuición. Pero en este caso, por ejemplo, estamos hablando del 2016, como que no se hacía lo de compartir ubicación ahí, y Narumi estaba estudiando en otro país con una diferencia horaria. Yo tengo una amiga ahora que está estudiando en otro país donde hay una diferencia horaria bien grande y claro, hablamos mucho menos y no veo su ubicación y pienso, yo no sería el primero en darme cuenta probablemente si le pasa algo así, porque a veces pasamos varios días sin hablar y yo asumo que está haciendo sus cosas, estamos con horarios distintos, entonces siempre estas cosas me hacen pensar, sobre todo cuando es gente como de la edad de uno, como cómo uno puede prevenir o ser más, siempre como lo más cuidadoso posible o tener la mayor cantidad de planes armados en caso de estas cosas, pero no existe la forma de actuar perfecta, o sea, nadie está esperando que a alguien le pase algo así, menos con una pareja o una expareja. Y el tema aquí acá es que está esta evidencia de toda la gente en la residencia que escuchó gritos esa noche, la noche donde desaparece. Bueno, rápidamente todos se dan cuenta que es muy preocupante y sospechosa la desaparición de Narumi. Se demoraron harto en tomarle la importancia, siento, porque estamos ya al 15 de diciembre y ella desapareció el 4. Y bueno, inicialmente los investigadores sospechan de Arthur, el nuevo novio de Narumi. Durante el interrogatorio, este tipo, Arthur, el nuevo novio de Narumi, dice que la expareja chilena de Narumi, Nicolás Cepeda, era un hombre celoso, un hombre posesivo y que incluso había llegado a piratear su cuenta de Facebook. Esto obviamente es información muy relevante. En un principio no se sabía de la cena de Nicolás con Narumi, entonces simplemente se consideraba que era imposible por temas como geográficos que hubiera sido Nicolás Cepeda. Pero luego por la geolocalización del teléfono de Narumi se dan cuenta que ella estuvo en un restaurante la noche del 4 de diciembre y que la cuenta había sido pagada con una tarjeta de un banco chileno. Aquí es cuando se comprueba que Nicolás Cepeda y Narumi habían cenado la noche del domingo 4 de diciembre en el restaurante La Table de Gustave, en el pequeño pueblo de Ornans, a unos 20 kilómetros al sur de Besançon. Hay una cámara de seguridad que los graba saliendo como a las 10 de la noche del restaurante y como a las 11 de la noche, una hora después, se les graba otra cámara de seguridad, los graba entrando a la residencia, a los dos, a Narumi y a Nicolás, a la residencia de Narumi. Nicolás Cepeda es la última persona que vio a Narumi con vida. Luego ya el 23 de diciembre del 2016, el jefe de la Policía Judicial de Besançon da una conferencia de prensa donde declara que están al 100% en un caso penal y que no han tenido noticias de Narumi desde el 4 de diciembre y que desafortunadamente se cree que murió y en circunstancias especiales. Bueno, cuando la policía revisa la habitación el 15 de diciembre, la habitación 106, la encuentran perfectamente ordenada. Los amigos de la estudiante de Narumi dicen que ella era muy desordenada. En la pieza estaba su único abrigo que tenía, su computador, su laptop, su billetera, 565 euros en efectivo, y luego haciendo un inventario de las pertenencias de Narumi se dan cuenta que faltan algunas cosas: una manta, una maleta, su pasaporte y su teléfono. Sacan huellas dactilares de una taza y estas correspondían a Nicolás Cepeda. Y luego estos rastros de ADN los pueden encontrar de Nicolás Cepeda también en una botella de agua, una camiseta, las paredes, el suelo del baño y el borde del lavabo. Nicolás Cepeda había arrendado un auto en Francia, entonces gracias al GPS del auto se puede rastrear muy bien el recorrido de Nicolás Cepeda. También con su tarjeta Visa del Banco de Chile y su teléfono se reconstruye todo. Él llega a Europa el martes 29 de noviembre del 2016. Llegó en un vuelo que aterrizaba en el aeropuerto de Ginebra tras una escala en Madrid. Al día siguiente viajó en un autocar
viajar de Flixbus a Dijon, o Dijon, no sé cómo se dice, perdón, y aquí recoge un auto arrendado el 17 de noviembre. El jueves 1 de diciembre fue a un supermercado Carrefour y compró un bidón de combustible de 5 litros, fósforos y un pulverizador de detergente con cloro. Y luego, según los datos del GPS del auto arrendado, pasó la mitad de un día entero inspeccionando carreteras y carreteras secundarias al este de la ciudad de Dole. Y entre el 1 y el 4 de diciembre, que es el día con el que se junta con Narumi en una cena, que fue el último día que se veía Narumi con vida, entre el 1 y el 4 de diciembre, o sea, entre el jueves y el domingo, Nicolás Cepeda va y vuelve de Besanzón todos los días. Estuvo cerca de la residencia universitaria, estuvo cerca del centro de lingüística donde estudia Narumi y entró a la residencia el viernes 2 de diciembre porque fue visto por otras personas. De hecho, intercambió palabras con algunos estudiantes. Cena con Narumi el domingo en la noche y luego la acompaña hasta la residencia. Su auto se queda estacionado frente a la residencia universitaria hasta el martes 6 de diciembre. O sea, después de la cena y cuando vuelven los dos a la residencia universitaria, en la noche del domingo, que es la noche cuando se escuchan los gritos de ella y después no es vista nunca más, el auto de Nicolás Cepeda, el auto arrendado, estuvo 2 días más estacionado afuera. Y se empieza a mover este martes a las 4 de la mañana y entre las 5:55 de la mañana y las 7:44 de la mañana se mueve en ese mismo lugar donde él estaba estudiando como unas carreteras secundarias unos días atrás, en ese mismo lugar. Devuelve el auto de donde lo arrendó el 7 de diciembre al mediodía. Luego Nicolás se compra un boleto de bus para ir a Ginebra y aquí tomó un avión de vuelta a Barcelona. Entre el 7 y el 12 de diciembre pasó varios días aquí en Barcelona con un primo, Juan Felipe Ramírez, y el lunes 12 de diciembre, una semana después de que Narumi desaparece, toma un bus de vuelta a Ginebra y aquí toma un vuelo a Santiago, con escala en Madrid. Y así volviendo a Chile el 13 de diciembre, y aquí vuelve a su departamento en Las Condes. Se revisaron también datos digitales y hay un mensaje de texto que Narumi le escribe a Nicolás Cepeda y el mensaje es del 5 de septiembre y dice: nunca voy a borrar a Arthur. Esto es en respuesta a que Nicolás Cepeda le pidió que borrara algunos contactos de su Facebook. Estamos hablando como un mes después de que Narumi llegó a Francia y como un mes antes de que ella terminara oficialmente con él. La relación oficial se supone que empieza un mes después de que terminan. Recopilando, Narumi llega a Francia en agosto del 2016, termina con Nicolás en octubre y empieza su relación con Arthur en noviembre. Y cenan juntos con Nicolás y desaparece en diciembre. Y este mensaje es del 5 de septiembre, o sea, entre medio de que llegó a Francia y terminaran. Y aquí él le está pidiendo que borre contactos de Facebook y ella le dice: nunca voy a borrar a Arthur, que es el tipo que terminó siendo su novio después. El 7 de septiembre del 2016, Nicolás Cepeda subió un video a Dailymotion y aquí habla de su relación con Narumi. Dice: ella tiene que pagar un poco por lo que ha hecho y asumir que no puede seguir cometiendo este tipo de errores con una persona que la ama. Some bad things which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship. Even though that I believe we should live in another way. We should live without those conditions, but trusting each other and being honest and not hiding. I think that's the much more healthy way to live. The statement said that the conditions are applicable, some of them for her whole stay in France and some others actually forever. And the statement is the next: if Narumi can follow those conditions for 2 weeks from now, it's Wednesday 7, I will leave the conditions without any effect, effective immediately from that. También dice en el video que ciertas condiciones son aplicables durante su estancia en Francia y otras son aplicables para siempre. Si ella no puede seguir estas condiciones durante 2 semanas, dentro de 2 semanas voy a yo cumplir estas condiciones con efecto inmediato. El primo con el que estuvo Nicolás en Barcelona, luego de devolverse, Juan Felipe Ramírez, testificó el 24 de enero del 2017. Él dio varios detalles preocupantes sobre las conversaciones que tuvieron cuando estuvieron juntos en Barcelona. Nicolás le ocultó a su primo que se habían encontrado con Narumi en Besanzón y le dijo que había ido a Europa por un congreso. El primo, Ramírez, es estudiante de medicina y por esto Nicolás Cepeda, el primo, recuerda que Nicolás le preguntó por la muerte por asfixia y el primo dice también que le sorprendió una frase que dijo Nicolás Cepeda que fue: a Narumi le gustaba mucho el mar, como que habló de Narumi en pasado. Me llama la atención aquí la gente que sea más experta en leyes, abogados, pueden entender más de esto, pero debe ser muy complejo. Piensen en este caso, la víctima es de Japón, el crimen ocurre en Francia y
el principal sospechoso, es de Chile. Son 3 países distintos. Digo sospechoso porque estoy hablando en el contexto del momento. Aquí dice que en enero del 2017, o sea, como un mes después de la desaparición, el caso de Narumi es discutido durante una reunión bilateral entre Francia y Japón, entre un ministro francés, el ministro de Asuntos Exteriores, y el ministro también de Asuntos Exteriores de Japón. Y aquí Francia le asegura la cooperación para toda esta investigación a Japón. Y luego empiezan las conversaciones con Chile, y el viceministro parlamentario de Asuntos Exteriores de Japón se reúne con Heraldo Muñoz, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Chile en ese momento. Fue recién el lunes 18 de mayo del 2020, o sea, ya en pandemia, 3 años después, más de 3 años después, cuando la Corte Suprema de Justicia en Chile autoriza la extradición de Nicolás Cepeda a Francia. Fue puesto en arresto domiciliario en Viña del Mar, esto desde finales de junio del 2020, aquí estábamos en plena como pandemia y cuarentena, y el 23 de julio la PDI lo traslada al aeropuerto de Santiago y lo entregan a las autoridades francesas. Llega a Francia la mañana del 24 de julio y aquí se le comunica la circular de Interpol del 26 de diciembre del 2016. Esta circular es como una alerta internacional que emite la Interpol, la Policía Internacional, sobre crímenes. Era de como un mes después recién de la desaparición de Narumi, pero aquí ya estábamos más de 3 años después. Entonces cuando Nicolás ya aterriza aquí en Francia, luego de su extradición de Chile, se le presenta esta circular. Aquí luego llega a Besanzón y aquí es presentado ante el juez que anuncia su acusación de asesinato. Y aquí queda ya en la cárcel, en cárcel preventiva en Besanzón. Aquí es cuando empieza el juicio y esto es muy distinto a cómo funciona acá en Chile porque todos los sistemas judiciales son distintos, pero en Francia es un sistema, tiene un nombre específico. La Maite Orsini lo mencionó el otro día cuando le preguntaron por qué estaba fuera del juicio en Francia, es porque ella es abogada y quería como investigar eso. Tiene un nombre, pero es un sistema donde el juez puede, creo que se llama inquisitivo, donde el juez hace preguntas y puede detener el juicio en cualquier momento e interrogar a cualquier persona. Digo, de las personas que van a ser interrogadas. No como en los sistemas de acá donde el juez decide y va como controlando, pero los que interrogan son los abogados, ¿cierto? Y este juicio, que fue denominado el Gran Juicio en Francia, empieza el 29 de marzo del 2022. Es muy heavy porque hay 6 intérpretes que van traduciendo simultáneamente por el español, el francés y el japonés. En la sala hay 3 relojes, uno con la hora de Japón, otro con la hora de Francia, otro con la hora de Chile, y hay muchas como testificaciones que se hacen por videollamada desde Chile, desde Japón también. Algo que encontré heavy es que Nicolás Cepeda fue defendido por una abogada que había defendido antes al expresidente Nicolás Sarkozy. O sea, el nivel de abogada que pudo pagarle la familia, me imagino, a Nicolás Cepeda, lo encontré heavy. Y la familia de Narumi fue representada por una abogada también de Besanzón. Los 2 papás de Nicolás Cepeda, la mamá y una de las hermanas de Narumi, todos estaban presentes en la audiencia. Fueron 2 semanas de juicio, estamos hablando del 2022. Y el 12 de abril del 2022, Nicolás Cepeda es declarado culpable y fue condenado a 28 años de cárcel. Y aquí se determina que va a servir los primeros 15 años en Francia y luego podría ser extraditado para pasar sus últimos 13 años en Chile. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ustedes pueden ver que el juicio siguió y esto fue noticia recién, ¿cierto? Estamos en el 2026, 4 años después. Bueno, Nicolás Cepeda apeló. Meses después de esta primera condena y cuando Nicolás apela por su condena, esta abogada súper brígida que estaba defendiendo a Nicolás Cepeda manda una carta el 15 de noviembre del 2022, manda una carta al tribunal de apelación anunciando que por mutuo acuerdo no van a seguir trabajando juntos con Nicolás. Y aquí empieza a ser representado por otro abogado que era ex socio de un ministro de justicia francés. El 21 de diciembre del 2023 se hace este juicio de apelación y aquí se dictamina que Nicolás Cepeda fue culpable del homicidio y la desaparición de Narumi Kurosaki, tal como se había dicho en primera instancia. Se mantiene el mismo plazo de 28 años de cárcel, pero se cambia esto a que tiene que hacer los 28 años en Francia y no esos últimos 13 en Chile. Bueno, y luego en enero del 2025 la defensa de Nicolás Cepeda presenta una nueva apelación. Toman un nuevo recurso para que se anule el juicio que lo condenó por el crimen. Y así es como el 26 de febrero del 2025, hace como un año atrás, la justicia francesa anula la condena de Nicolás Cepeda. Esto debido a irregularidades en cómo se presentan pruebas, específicamente el uso de diapositivas no comunicadas previamente a la defensa, así que se ordena un tercer juicio. Me llama mucho la atención cómo la gente que tiene acceso, el privilegio de tener el acceso a los mejores abogados del mundo, van a hacer uso de estas como vacíos legales o recursos legales donde puedes buscar, y por eso es tan importante cuando hablamos de juicios legales, se dan cuenta cuando a veces uno dice como, ¿por qué no usan esta evidencia? Esto es tan obvio, ¿por qué no dicen esto? Y los abogados saben que tienen que cuidar como el transcurso de las cosas que dicen, las cosas que comunican, la evidencia que usan, porque todo se puede usar después como un recurso para anular un juicio. Entonces, por ejemplo, acá, al parecer, cómo se usaron diapositivas que no fueron comunicadas previamente a la defensa, eso era de alguna forma ilegal y eso hizo que se pudiera anular el juicio después. Bueno, se
se ordena un tercer juicio. Y por eso es que ahora, el 26 de marzo del 2026, hace unos días, Nicolás Cepeda es declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el caso de Narumi. Nicolás Cepeda siempre ha dicho que es inocente, pero igual desde que se anuló su segunda condena el año pasado, se anuló su condena porque el segundo juicio fue de apelación y aquí se ordena el tercer juicio, igual siguió en prisión. Cuando se empieza el nuevo juicio, la defensa de Narumi pidió esta vez 30 años de cárcel y bueno, ahora terminó siendo condenado a cadena perpetua. Y bueno, el equipo de Nicolás Cepeda, su equipo legal, inmediatamente declaró que van a apelar al veredicto una vez más. El cuerpo de Narumi no ha sido encontrado hasta el día de hoy. Estoy grabando esto el 4 de abril del 2026. En todos estos juicios que ya van y que se ha declarado a Nicolás Cepeda como culpable, existe toda esta evidencia circunstancial que deja a Nicolás Cepeda como el principal sospechoso y ahora ya como por tercera vez declarado culpable. A mí este caso, bueno, como todas las historias que vemos de femicidio y violencia contra la mujer dan mucha, aparte de la pena y lo terriblemente trágicos que son, a mí siempre me da mucha impotencia cómo estos hombres tienen esta cabeza pero tan consumida por no sé si es solamente machismo, arrogancia, como esta narcisismo, necesidad de sentir como poder sobre los demás, sobre las mujeres, que es como seguir apelando y como lograr con todos sus recursos y privilegios que pueda posibles, como ya lleva en la cárcel todos estos años, es condenado una y otra vez, es como que lo que quiere es, onda, si él pudiera como reducir un año su condena, es como casi que por la rabia de que está siendo enfrentado a las consecuencias de sus actos, como que le genera él como necesito tener algo de poder encima. Por último, si pudiera como anular los juicios y hacer 20 juicios hasta el día que se muera, lo haría. Es como, ¿me entienden a lo que voy? Yo también cuando escucho estos casos pienso, bueno, si uno fuera injustamente condenado por algo, entiendo como uno no se cansaría en apelar y apelar y apelar hasta poder quedar libre, porque tú sabes que eres inocente y él lo sigue diciendo hasta el final. Pero si fuiste la última persona en verla con vida, la fuiste a dejar a su residencia, esa noche se escuchan gritos, desaparece, nunca más es vista y están todas estas evidencias circunstanciales, ¿no serás capaz entonces de tener algo de información que pueda explicar entonces que fue otra persona? No sé, es de estos casos donde tengo como comprobar que fue él, no, pero no sé, bueno, fue ya segunda, tercera vez que es condenado culpable, así que oficialmente él es el culpable de la desaparición y el asesinato de Narumi. Oh, gente, estos casos son realmente emocionalmente muy fuertes, siento que siempre lo hablamos acá en el podcast, como que de alguna forma yo encuentro necesario que se conozcan estas historias, que se conozcan los detalles de estas historias, por un lado, porque siempre les he dicho que siento que a mí, como una persona extremadamente ansiosa, miedoso, como con ese tema de ansiedad que es como siempre pensar en el peor de los casos, siento importante y necesario a veces conocer estas historias para, por último, saber de lo que es capaz la gente, saber en no confiar, saber en qué red flags estar mirando y cómo alejarse de ciertas situaciones que pueden ser peligrosas. Siento que por un lado eso es importante, no podemos vivir pensando que nunca nos va a pasar algo malo y que todo el mundo es bueno. Y por otro lado, siento que por justicia y para entender por qué ciertas luchas sociales son importantes, es importante conocer esta historia. Creo que cada vez que hemos hablado de un caso como de un femicidio, les digo, pero alguien abajo siempre termina comentando, como alguien llega al video y comenta como que femicidio no existe, o que el feminismo esto, otro. Y estas cosas son para recordar que cuando, por ejemplo, las mujeres dicen como not all men, but always a man, es por algo. Todo tiene su razón de ser y como que esto pasa, la violencia del hombre a las mujeres es así. Y lo que les digo es como cuando uno lo analiza más allá, es un tema de poder y narcisismo y como no lo encuentro heavy, muy fuerte este caso. Traté de darles toda la información que encontré como en internet confirmado como cronológicamente, pero obviamente uno podría hablar horas de esto. Si algo se me fue o tiene más información relevante lo pueden dejar en los comentarios y lo conversamos ahí. Muchas gracias por ver o escuchar el episodio y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.